En este Bueno, pues caso, le damos la palabra a Pablo Emilio Escamilla García con el es, trabajo Factibilidad técnica y económica del compostaje de residuos de nopal para la producción agrícola en la Ciudad de México. Adelante, por favor. sí, ¿qué tal? Soy el maestro Hugo Serna Álvarez, en representación de, bueno, los demás compañeros. Y bueno, vamos a presentar este trabajo que se hizo en colaboración con el Instituto Politécnico Nacional y también con la Universidad Autónoma de Chapingo. Y bueno, el trabajo tiene como objetivo presentar la factibilidad técnica y económica del compostaje de residuos de nopal a partir del mismo y para generar la misma producción agrícola, ¿no? Bueno, un poco de contexto. La Ciudad de México, en este caso, presenta la problemática de la generación de residuos sólidos urbanos en exceso, y una parte importante de estos residuos, bueno, pues es la que se genera a través de, de pues, materiales de origen orgánico y agrícola. En estas zonas llega a ser hasta del 90% de estos desechos que se generan, ¿no? La intención es ocupar estos desechos, estos desperdicios. Una parte importante que se consideró es que la alcaldía Milpalta, la región conocida como la máxima productora de nopal en el país, pues se ha llegado a detectar que en algún momento se llegan a desperdiciar de 60 a veces hasta 90,000 toneladas de ok, estaba viendo el chat. De desperdicio de nopal, y que, bueno, finalmente terminan en los depósitos sanitarios, ¿no? De residuos sólidos urbanos. Por otro lado, bueno, pues existe la posibilidad de generar un proyecto sustentable que se utilice esta misma materia prima como, bueno, en este caso, un Profesor, estudio. ¿podría hablar un poquito más fuerte, por favor? Es que en la sala se escucha muy bajo su voz. Ok, ok. Bueno, estoy aquí con un micrófono. Bueno, sí, decía, no sé si me escuchen así mejor, que en algún momento, bueno, pues la posibilidad de generar un proyecto sustentable a partir de los residuos que se generan de la misma, del mismo desperdicio del nopal. Por otro lado, bueno, pues utilizar este sustrato orgánico como una composta y, bueno, pues que también tenga una finalidad económica y también ambiental. El objetivo de esta investigación, pues, es determinar esta factibilidad técnica y económica del mismo compostaje utilizando residuos de nopal para después utilizarlo en la misma producción del nopal. Bueno, la composta o el compost, bueno, pues se define como un fertilizante orgánico que se basa a través de la descomposición, en este caso de la fermentación anaeróbica, y que, bueno, pues en este sentido, bueno, pues eh, se tiene una gran cantidad de material que pudiese convertirse en fertilizante. De acuerdo a la literatura que en algún momento también pudimos realizar, países como China han logrado descubrir cerca de 200 derivados del nopal, ¿no? Entonces, en el caso aquí en México, pues o nos lo comemos o lo tiramos, ¿no? Entonces, bueno, esta es una iniciativa que trata de rescatar parte de ese, de ese material. ¿Cuáles son algunos de los beneficios de la composta? Bueno, pues favorece la aireación y la retención de la humedad. Por otro lado, se mejora la estructura del suelo. También favorece que se almacenen los nutrimientos y su disponibilidad en los vegetales, ¿no? Eh, Favorece también un medio ideal donde los microorganismos puedan desenvolverse y, bueno, generar todo este tipo de posibilidades de pues generación de más riqueza en los suelos, ¿no? Favorece también la absorción de los rayos solares. Por otro lado, reduce y elimina la necesidad de fertilizantes que son de origen químico, y también, por otro lado, modera la temperatura del suelo, ¿no? En este caso, bueno, pues son varias de los beneficios que se pueden obtener a través del uso de la composta.
Métodos de compostaje, bueno, pues aquí se hace mención de dos. Uno que es el método de pilas, que fue el que nosotros utilizamos en este caso, y el otro es el de contenedores. Hay otras formas de producir composta, como, bueno, la lombricomposta, que bueno, pues no es el caso. En el caso de las pilas, bueno, hay que acumular el material orgánico en hileras largas de aproximadamente pues 1,25 m de altura y de 4 a 6 metros de largo, ¿no? Entonces, esto facilita en algún momento la posibilidad de aireación y, bueno, que entre el oxígeno y que favorezca el proceso de descomposición aeróbica. La metodología que se utilizó, bueno, pues fue la estructuración de un producto de inversión donde se evaluó la rentabilidad de la operación de la planta para tratamiento de residuos de nopal, en este caso, bueno, pues para poderlo convertir en un fertilizante. Se llevó a cabo, en primer lugar, un estudio de mercado donde se analizó la oferta y demanda de la composta en el mercado regional. Por otro lado, también se llevó a cabo, como todos saben, bueno, pues un estudio de factibilidad técnica, donde, bueno, pues se fueron determinando los procesos y los pasos para llevar a cabo la producción de la composta. Y, bueno, pues también se llevó a cabo el uso de maquinaria para ayudar en este proceso, ¿no? En este caso, bueno, pues fue una trituradora, una picadora que, bueno, pues nos ayudó a procesar allí el nopal, ¿no? Bueno, como resultado del estudio de mercado, nos encontramos que en la zona existen 6 plantas para el procesamiento de desechos sólidos. En este caso, el primer productor es la planta que se encuentra ubicada en el Bordo Oriente con una producción anual de 32,120 toneladas al año. El segundo lugar es una planta que se encuentra en otra alcaldía de la Ciudad de México con una producción de 1,836 toneladas al año, y la que está mucho más cercana de la alcaldía Milpalta, que está en tercer lugar, con 1,380 toneladas al año. Lo que también se detectó es que la composta que se produce en estas plantas, pues generalmente es obtenida del proceso de los residuos de poda, ¿no? Entonces, por su consistencia es un material que tiene otros tiempos y otros procesos de descomposición orgánica, ¿no? Eh, Otro de los puntos que encontramos es que en ninguno de los casos de esa composta tiene un uso en un cultivo agrícola, ¿no? Eh, por otro lado, bueno, pues la composta bien puede ser un sustituto del estiércol vacuno, que es el que actualmente se utiliza y es altamente demandado para la producción en esta zona de Milpalta, ¿no? En términos promedio, bueno, pues se detectó que existe un camión, o sea, se necesita de un camión de estiércol por productor y que le rinde para fertilizar más o menos una superficie de 125 metros cuadrados. Bueno, pues por lo tanto existe esta posibilidad comercial de la factibilidad de la realización de la composta derivada del nopal. Por su parte, el estudio técnico nos encontramos con, bueno, pues que se llevó a cabo la conformación de las pilas que habíamos comentado en un inicio, en el cual se va a llevar a cabo el proceso de degradación. En este caso, pues se utilizó el nopal, una parte de estiércol de res y también una parte de la maleza que pues generalmente se encuentra también allí en las zonas de cultivo, ¿no? La descomposición del material orgánico implicó tener cuidados de aireación, riego y temperaturas internas en la pila, ¿no? Había que tomar en cuenta la temperatura tanto interna como externa de la pila de composta. Esta se llevó a cabo mediante una forma manual y, bueno, por el empleo de herramientas agrícolas, ¿no? Eh, Hay empresas como en España, donde, bueno, pues ya existe toda una maquinaria que se dedica a hacer todo este proceso de una manera, bueno, pues optimiza tiempos, ¿no? Dentro de las temperaturas que se registraron, bueno, pues desde el 46% en la pila y con una temperatura ambiente máxima de 31 grados centígrados. Fueron las temperaturas que nosotros encontramos. Estas mediciones se llevaron a cabo en un periodo de 6 meses
Y bueno, finalmente este periodo concluye una vez que la temperatura se estabiliza a un valor de 20 grados eh, centígrados, ¿no? La composta finalmente fue cernida y empaquetada para su aplicación en parcelas del mismo cultivo del nopal, bueno, previo un análisis de contenido de carbono y de nitrógeno. Estas pruebas se llevaron a cabo en el Laboratorio Central Universitario de bueno, pues la Universidad Autónoma de Chapingo. Los resultados fueron favorables en cuanto a la relación de carbono y nitrógeno, que, bueno, pues fue detectada dentro del rango aceptable. Como parte del proceso del estudio económico, bueno, pues aquí está en un inicio, se logró una inversión de 191,788 pesos que se integraron por una inversión fija de 178,766, que, bueno, pues fue ocupado para la pues, preparación de lo que sería la infraestructura, ¿no? Por otro lado, se complementó por 13,021 pesos de inversión diferida, que también representó gastos de adecuación en el terreno para su construcción. Fue necesario construir unas pilas para, de concreto para llevar a cabo este proceso de composta, que fueron estas camas de concreto, ¿no? Entonces, otro de los resultados de los estudios, del estudio económico es que, bueno, pues se identificaron costos variables del proyecto, donde se incluyeron los insumos y los servicios complementarios para este mismo proceso. Entonces, también se aplicaron como una inversión inicial para el primer periodo. En este caso, bueno, pues se obtienen también 2 ciclos al año de producción. En este caso, bueno, contó con la posibilidad productiva de 4 pilas de composta, 2 por cama de concreto, en unas medidas de 20 por 1.5 metros cada una. Y bueno, haciendo la escalabilidad del rendimiento de las pilas, bueno, pues se generarían 3.5 toneladas por estas 4 camas de composta por los 2 ciclos de producción al año. Tendría una estimación de 28 toneladas de composta anuales. Bueno, como conclusiones de todo este proceso, que pues básicamente la producción de composta mediante los residuos orgánicos sí se convierte en una alternativa que puede ser viable para los productores de nopal, en este caso que, bueno, pues ellos mismos tienen el insumo, y que también puede representar ciertos avances e impactos en lo que sería el medio ambiente, ¿no? Por otro lado, existe esta posibilidad de generar una respuesta al uso excesivo de fertilizantes químicos y también, o en su caso, el uso del estiércol fresco, que bueno, pues también por ahí hay otro trabajo de investigación donde pues es por todos sabidos que de repente pues una vaca en su vida puede llegar a contaminar mucho más que un automóvil, ¿no? Entonces eso también tiene un impacto al medio ambiente. Y bueno, por otro lado también este análisis presenta las estimaciones y la estructura de los costos en un periodo esperado de 10 años, ¿no? Que entonces sería el periodo en el cual nosotros estaríamos proyectando esta propuesta, ¿no? Es en algún momento poder hacer frente a pues, todas estas necesidades que se van generando y sobre todo el poder darle otro uso al nopal, ¿no? Nos encontramos también que hay otras organizaciones internacionales que, bueno, pues finalmente en el cual también se invita a México, pero pues nos dimos cuenta que se está perdiendo competitividad. Hay otros países que están haciendo proyectos como la utilización de los lixiviados del nopal para generar adhesivos en pinturas que puedan hacer de mayor uso en construcciones submarinas, esto es en Sudáfrica. Y bueno, existen muchas posibilidades que se puedan generar a partir de el desperdicio del nopal. Entonces, bueno, pues sería todo en cuanto a nuestra presentación. Muchas gracias. No sé si existe por allí alguna duda.
Y tenemos tiempo para una preguntita. Claro, claro. ¿Hay algunas en línea? Sí. Ok. Hay una pregunta en línea. En la proyección de producción, y si hubiera alguna de ventas, ¿se podría conocer la relación de beneficio-costo o el posible margen de ganancia de la venta de la composta? Sí, 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 sí existe. Lo manejamos en la parte en extenso aquí del proyecto y se tendría una margen de ganancia de inicio. Déjame ver si lo tengo por aquí abierto. De inicio, obviamente, como todo proyecto de inversión, pues se empezaría prácticamente en cero antes de alcanzar el punto de equilibrio. El problema que nosotros más encontramos aquí y la posibilidad era que se utilizara entre ellos mismos. Los productores de nopal eh, prefieren gastar en un camión de estiércol que en aquel entonces representaba un costo de 5 a 6 mil pesos por camión, entonces se vería reflejado en ese sentido por camión. La idea principal era que ellos lograran abastecerse. En segundo lugar, bueno, pues ya pensar en la comercialización, tendríamos que hacer el estudio de mercado, pero desde no para su autoconsumo, sino para la venta. Por ahí había también inclusive la posibilidad de generar eh, eh, un mercado a nivel internacional, ¿no? Nos decían que, por ejemplo, Holanda sería una gran opción para nuestro mercado, pero eso ya quedaría en la segunda parte de nuestro proyecto, ¿no? Muchas gracias, profesor. Agradecemos. Gracias. Una pregunta más por acá. Profe, ¿la calidad del material que obtienen sí suple las necesidades de los suelos productivos en donde se están aprovechando o se piensan aprovechar estos abonos? Sí, de hecho se hizo una prueba con un testigo en el cual se utilizó solamente agua, hubo otra prueba donde se utilizó el estiércol, otra donde se utilizó también gallinaza y el fertilizante químico. Y en este caso el uso de la composta sí fue benéfico. Se hizo un análisis con un cromatógrafo de gases y bueno, también se obtuvieron datos positivos. Estos se llevaron a cabo en una planta experimental que tiene también el Instituto Politécnico Nacional. El siguiente paso sería replicarlo con los productores. Hay cierta resistencia aquí por parte de ellos porque también hay un programa del gobierno de la Ciudad de México en el cual se les otorga un apoyo económico. Entonces ellos prefieren recibir a veces el apoyo económico y comprar abono orgánico, perdón, químico, sintético, a producir su propia composta. Entonces eso les significaría también un ahorro y pues mejores niveles en cuanto a la productividad y los procesos de sus productos, ¿no? Pero sí, en algún momento se hizo esta prueba. Muchas gracias. Con esto cerramos la presentación.